Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo al webinar de hoy. A ver, un segundito, que ya estoy. Bien, bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, para los que no me conocen, soy Álvaro Fernández Luzardo. Eh, Soy director didáctico del Instituto Uruguayo de Psicoterapia Reichiana y en el marco del comienzo de cursos del ciclo 2026 de las especializaciones que estamos ofreciendo este año en colaboración en un trabajo interinstitucional que estamos trabajando en conjunto, o sea, ofreciendo estas formaciones en conjunto con el Instituto Federico Navarro de Italia. Es una oportunidad, muy buena para nuestro medio, para poder tener la oportunidad de formarse con los mismos estándares y las mismas características de formación, los mismos programas de las escuelas de formación de Europa. Eh, Tenemos un plantel docente excelente, de primer nivel. La verdad que es un lujo contar con los docentes que estamos teniendo en estos planes de formación. Y en este contexto estamos brindando una serie de webinars gratuitos y el primer webinar, el webinar de hoy, tiene por título El cuerpo en la clínica psicoterapéutica. Y vamos a comenzar con una pregunta, ¿no? Realizándonos una pregunta, quiero plantearles una pregunta como disparador. Si les ha pasado que en clínica un paciente trae alguna tensión corporal persistente, una opresión en el pecho, una contractura crónica, alguna dificultad respiratoria, y a veces no sabemos qué hacer con eso dentro del encuadre terapéutico. O, por ejemplo, también si en las sesiones, en la clínica, aparece una expresión emocional, un llanto incontrolable, una agitación muy intensa, un colapso corporal, y sentimos que las herramientas interpretativas no nos alcanzan. La mayoría de nosotros fuimos formados para escuchar discursos, generalmente para analizar narrativas, para interpretar significados, pero en la clínica cotidiana aparece algo que no siempre entra en el registro de lo simbólico: el cuerpo que tiembla, el cuerpo que se rigidiza, el cuerpo que se anestesia, el cuerpo que sufre, el cuerpo que se paraliza, que no puede respirar. Y ahí nos surge una pregunta fundamental. ¿Es el cuerpo un mero vehículo del psiquismo o es una dimensión estructural de nuestra subjetividad? Y esta pregunta no es nueva, fue formulada con una enorme profundidad por Wilhelm Reich en la primera mitad del siglo XX. ¿Sí? Reich introduce un concepto revolucionario en el campo de la clínica, y es el concepto de la identidad funcional entre lo psíquico y lo somático. Y no significa que no se trata de que el cuerpo expresa algo psíquico, sino que defensa psíquica y tensión muscular son
una misma cosa, son un mismo fenómeno observado desde diferentes perspectivas. ¿Sí? Reich observa que toda defensa del yo tiene un correlato somático, un correlato muscular, que toda inhibición emocional implica una alteración respiratoria y que toda estructura caracterológica tiene una configuración corporal específica. A esto Reich lo llama coraza caracteromuscular. Y la coraza no es solo una actitud psicológica, es un patrón crónico de contracción muscular organizada que determina la personalidad como un todo, ¿no? Por ejemplo, cuando un paciente reprime el llanto, no solo está inhibiendo la emoción, ¿sí? Sino que aparecen otras reacciones. Se contrae el diafragma, se bloquea la respiración, se rigidiza la garganta, se tensan los maceteros. Y con el tiempo, estas contracciones dejan de ser voluntarias y se vuelven crónicas, se vuelven estructural, se vuelve carácter. Y Reich afirmaba que el carácter es historia solidificada en el cuerpo, es historia emocional solidificada en lo corporal. Y aquí nos detenemos en esto porque es un punto muy importante, porque esto implica algo clínicamente decisivo, ¿sí? E implica que no podemos modificar estructuras profundas si no hablamos, si no trabajamos con la base somática. ¿Sí? Esto es muy, muy importante y es un aspecto diferencial de nuestro enfoque psicoterapéutico. ¿Sí? O sea que no trabajamos solamente desde la palabra, desde lo simbólico, sino que para nosotros es esencial introducir el cuerpo, trabajar desde el cuerpo y con el cuerpo, con el paciente, por todo lo que implica el cuerpo en su dimensión, eh, no solamente simbólica, sino como sustrato del psiquismo del, del paciente. ¿Sí? Otro aspecto fundamental de Reich, dentro de su amplio paradigma, vamos a tocar superficialmente, obviamente, hoy aspectos fundamentales del paradigma reichiano. Otro aspecto fundamental es el concepto de economía energética del organismo. Para Reich, el organismo humano funciona como un sistema energético, como un sistema autorregulado. Y la energía vital, lo que Reich llamó energía orgón, circula cuando no está bloqueada. O sea que la salud, concepto de salud, está relacionado a la libre circulación de energía, un proceso libre de carga y descarga, de equilibrio entre la carga y la descarga energética. Cuando este flujo se interrumpe es cuando aparece el síntoma, ¿sí? Y surgen en este contexto los llamados patrones neuróticos, ¿sí? Aparecen también la estasis, la contención, el bloqueo emocional, se debilita la vitalidad. Y el primer indicador para eh, eh, darnos cuenta de esta alteración es la respiración. En la clínica, la respiración es un factor fundamental, fue de los primeros aspectos que Reich comienza a observar en sus pacientes, empieza a observar la respiración y a empezar a investigar el sentido de la respiración en este contexto de lo somatopsíquico. Y en la clínica, el saber observar la respiración nos ayuda mucho a poder entender al paciente, a poder comprender la capacidad de entrega emocional, está relacionado con la capacidad de entrega emocional, el patrón respiratorio,
el nivel de contacto, la capacidad de sentir, el grado de defensa, la profundidad del registro afectivo del paciente. Y un paciente, por ejemplo, que respira superficialmente, no solamente siente ansiedad, tiene una organización defensiva que limita la capacidad de sentir. Esto es muy importante porque la respiración cumple un papel fundamental para el campo perceptivo, ¿sí? Por eso que en la clínica cotidiana, desde este abordaje, generalmente comenzamos por un ejercicio de respiración, porque nos proponemos reblandecer la coraza, aumentar la capacidad perceptiva del paciente para que pueda tener una mirada más profunda, más amplia y más en contacto con su sentir más profundo, con la dimensión de lo corporal y del sentir y no tanto del plano del pensamiento. Eh, y en lo que es el trabajo de reichiano, de la vegetoterapia, eh, somatoanalítico, eh, se trabaja desde lo que Reich configura la segmentación de esta coraza que venimos hablando en 7 segmentos, 7 zonas que tienen un correlato evolutivo, acompañan el correlato evolutivo del paciente. El ser humano, a medida que va creciendo, va activando la conciencia y las funciones vitales en diferentes zonas del cuerpo, ¿sí? Cuando estamos en la etapa intrauterina, ya se activan funcionalmente todo lo que tiene que ver con la función eh, auditiva. eh, ya el organismo intrauterino tiene capacidad para oír, para captar información externa en esa zona. Y por ende, la reacción va a tener que ver con esa zona a nivel de lo neuromuscular. Más adelante se activa cuando nace, ya se activa el segmento ocular. El segmento ocular involucra para Reich todo lo que son los telereceptores, incluido el oído. Más adelante el bebé activa toda la zona oral, ¿sí? Y más adelante el bebé empieza a tener control del cuello voluntario, entonces la conciencia sigue bajando y en cada segmento, en cada etapa de la vida del ser humano, las reacciones emocionales, las reacciones que generan una defensa, quedan registradas en esos segmentos. Y si la reacción defensiva es muy fuerte por la vivencia emocional vivida, se puede generar un bloqueo del segmento. Estos segmentos que Reich describe son el ocular, el oral, cuello, tórax, diafragma, abdomen y pelvis. Y cada segmento tiene una lógica y un sentido que en el curso podemos ir profundizando. Em, el segmento, por poner algunos ejemplos, el segmento ocular tiene una relación con el contacto y la percepción. El tórax, por ejemplo, está más relacionado con la expresión afectiva, el diafragma con el control emocional, el pélvico con la vitalidad, con la sexualidad. Y en el proceso terapéutico llevamos un orden lógico, evolutivo, donde vamos repasando la historia biográfica del paciente y vamos recuperando funcionalidad desde el trabajo ordenado con cada segmento. La idea es ir poder ir resolviendo los aspectos que están anclados en la memoria corporal, en esos segmentos, e ir recuperando funcionalidad y recuperando la organización yoica
del paciente. Esta es una de las características fundamentales de el abordaje post-reichiano, psicocorporal, porque tiene un orden y una lógica de trabajo que nos permite ir cubriendo objetivos progresivos que vamos planteándonos en cada caso. Cada caso, cada diagnóstico, cada situación tiene un plan de trabajo, tiene una estrategia terapéutica, una sistemática determinada, y eso va siendo realizada sesión a sesión para ir logrando objetivos parciales e ir avanzando en el proceso terapéutico. Y algo que es importante, eh, todo esto de lo somático, porque en la clínica actual, no sé si ustedes lo están viendo, pero cada vez encontramos más cuadros psicosomáticos, por ejemplo, más cuadros de ansiedad generalizada, ansiedad difusa, desregulaciones neurovegetativas, trastornos del vínculo, crisis identitarias que a veces tienen un fuerte componente corporal. Y muchas de estas manifestaciones no se pueden abordar únicamente desde la interpretación verbal, desde la palabra, desde la memoria eh, eh, explícita. ¿Por qué? Porque hay vivencias que están antes de la palabra, antes de la capacidad de simbolizar. Hay vivencias que son preverbales. Hay traumas que están inscriptos, que se establecen antes del lenguaje, antes de la adquisición y de la posibilidad del lenguaje. Y hay memorias que quedan implícitas en el cuerpo. El cuerpo conserva aquello que no pudo simbolizarse. Y esto implica un entrenamiento del psicoterapeuta para poder trabajar en esta dimensión de lo somático, que es otro campo, es otro terreno de, de comprensión, de diálogo, de interacción con el paciente. Y el terapeuta tiene que poder trabajar desde este contacto, desde el poder saber leer la postura del paciente, qué me dice, qué información me trae ese cuerpo, la respiración, el tono muscular, la mirada, qué veo, qué me genera la mirada, la calidad del movimiento. Y en esto juega también esa resonancia y esa contratransferencia que también implica el contacto con nuestro propio cuerpo, ¿sí? Como psicoterapeutas es algo esencial el poder trabajar eh, nuestro propio trabajo psicocorporal interno, nuestro propio proceso terapéutico para poder tener esa herramienta que es nuestro propio cuerpo para poder sentir, para poder conectar empáticamente con el paciente, para poder captar esa información que me llega desde un plano más allá de lo simbólico a veces, que tiene que ver simplemente, como le decía, con un sentir. Y si perdemos esto en la práctica clínica, estamos perdiendo una dimensión esencial para el proceso terapéutico. Entonces, trabajar desde esta perspectiva, y acá quiero aclarar un punto que es importante, no es solamente trabajar o improvisar técnicas corporales. Este curso y esta formación no implica solamente aprender una caja de herramientas de técnicas somáticas, ¿sí? Es mucho más allá que eso. Implica el comprender un paradigma, comprender el organismo, el funcionamiento de la salud desde un enfoque completamente diferente, de una mirada solamente psicológica del psiquismo del paciente, solamente desde lo simbólico, solamente desde el análisis y la interpretación de las ideas. Implica eh, aprender a trabajar desde la dimensión compleja de la corporalidad, desde
la comprensión de lo inconsciente, cómo se entrelaza con lo somatopsíquico, lo energético, lo emocional, lo relacional. eh, e implica acompañar ese proceso de reorganización, de reparación de aspectos que hayan quedado anclados, como traumas que quedan anclando y a su vez interfiriendo en ciertas funciones vitales. Y el proceso terapéutico tiene como ese objetivo, ir recuperando esa, ese contacto con el yo genuino, ir recuperando la potencialidad de ese individuo, ayudándolo a salir. Generalmente yo siempre digo que en la psicoterapia uno ayuda a parir, como el concepto de la mayéutica de los griegos, ayuda a parir a ese paciente que está aterrado, está con mucho miedo, defendido con todos esos procesos de defensa, con toda esa coraza. Y el terapeuta tiene que irlo ayudando a poder ir asomando su verdadero yo y a poder ir recuperando esa potencialidad. Sí, como terapeutas aprendemos a comprender y analizar el carácter, aprendemos a dominar una sistemática de intervención, que como le decía, esto es un aspecto fundamental, diferencial, que este tipo de proceso terapéutico tiene una sistemática, tiene una metodología. No es solamente tener una caja de herramientas, tiene una metodología que nos orienta, nos genera un mapa de ruta donde los terapeutas podemos trabajar con esa guía y con ese proceso ordenado que nos ayuda a ir cubriendo objetivos progresivos en el proceso terapéutico y donde la idea es que el paciente no solamente se dé cuenta de cosas y recupere cosas dentro del espacio, dentro del setting terapéutico, sino que todo eso pueda reflejarlo en su vida personal, en su vida interpersonal, en sus aspectos comportamentales, relacionales y también de relación consigo mismo, con su propio cuerpo, con su propio placer, con el contacto con sus propias necesidades, con su identidad. Esto es un poco el objetivo de la práctica psicoterapéutica. Este enfoque, si bien obviamente que se asienta en el paradigma desarrollado por Wilhelm Reich y en los aportes posteriores, por eso de ahí viene la línea post-reichiana, también suma aspectos de autores contemporáneos y de líneas afines, como son la neurociencia afectiva, teorías como la teoría del apego, la psicopatología actual, avances que se están descubriendo y trabajando en la regulación neurovegetativa. Y este enfoque implica un enfoque ecosistémico, porque también trabajamos no con el individuo aislado, sino entendiendo al individuo en su contexto y en su relación, ¿sí? Somos organismos relacionales y nuestra salud depende de las relaciones que podamos generar y mantener. Y a su vez ese entorno también nos condiciona. Entonces siempre el objetivo es lograr una ecología, un equilibrio dentro de ese terreno en el cual convivimos, y desde ahí es una mirada biopsicosocial. Reich también genera un aporte fundamental en la mirada psicosocial, en el entender cómo el factor social y cultural es la base que de alguna manera determina el sufrimiento emocional humano, todo lo que se van a denominar las psicopatologías, tienen un origen y una causa en el entramado social y cultural. eh, y esto Reich lo decía hace 100 años, eh, ahora hace unas cuantas décadas se está hablando del factor epigenético, pero no olvidemos que
durante mucho tiempo y hay todavía personas que siguen sosteniendo y se siguen parando desde ahí, de que todo lo que es la configuración organísmica está determinada genéticamente. Pero se está estudiando cada vez más cómo el ambiente de alguna manera despliega ciertos genes, activa unos y desactiva otros, y esto va a configurar un elemento fundamental para el desarrollo evolutivo del ser humano. Y esto, en lo que es la práctica clínica, también trabajamos con el factor cultural, con el factor social, de cómo también en lo actual está incidiendo y a su vez poder entender cómo los aspectos culturales de mi entorno, de mi familia, de mi forma de educación, han determinado aspectos de mi carácter y personalidad y que de alguna manera pueden estar limitando mi yo y eso, bueno, poder en la psicoterapia, poder trabajarlo. Este, y bueno, esto es un poco el enfoque que nos proponemos en la formación de profesional internacional que estamos llevando adelante conjuntamente con el Instituto Federico Navarro. em, y en esta formación en psicoterapia somatoanalítica, que tiene un formato de 2 años y medio, ¿sí? Donde tiene un fuerte anclaje clínico y experiencial y tiene una estructura progresiva en los programas, ¿sí? Los primeros 6 meses trabajamos en las bases teóricas del paradigma reichiano. Damos todo lo que tiene que ver las bases fundamentales de la teoría de la somatopsicodinámica. eh, y ya en el segundo semestre ya entramos más de lleno con lo técnico, con lo clínico, ya centrándonos en lo que es la intervención en crisis. eh, y para el tercer semestre ya trabajamos sobre lo que es el encuadre de psicoterapia breve, focal, y en el cuarto y quinto semestre profundizamos en la especialización en vegetoterapia caráctero-analítica. Esta es en grandes rasgos el programa. Obviamente que pueden pedir el programa completo, el dossier completo, que con mucho gusto se lo vamos a enviar. Y bueno, obviamente resaltar el hecho de que es una oportunidad muy interesante para nuestra región el poder contar con este tipo de formación eh, que estamos logrando gracias a la colaboración del Instituto Federico Navarro de Italia, que da ese sustento y esa base y ese respaldo no solamente académico, sino experiencial, clínico, y que nos conecta con un colectivo de profesionales que están trabajando e investigando desde hace muchas décadas en esta área y que el Instituto Federico Navarro es un instituto no solamente pionero, sino de referencia mundial en el campo de la psicoterapia corporal. Y es interesante entender por qué esta formación está en Italia, esta escuela de formación está en Italia. Y hay que entender que en Italia, de alguna manera, está la cuna de lo que es la psicoterapia post-reichiana, eh, moderna. Y para entender esto hay que entender un poquito de historia. Eh, Wilhelm Reich, bueno, Wilhelm Reich desarrolla todo su paradigma en Viena, en Berlín, pero luego tiene que emigrar con el ascenso de Hitler al poder, tiene que emigrar de Berlín y tiene unos años viviendo en Oslo, en Suecia, en Dinamarca, y en el 39 viaja a Estados Unidos y termina sus días hasta su muerte en Estados Unidos. Y en Estados Unidos tiene ciertos discípulos, pero el principal discípulo que Reich reconoce como uno de los fundamentales fue Ola Ragnes. Ola Ragnes vuelve a Europa luego de la muerte de Reich y trae consigo todo ese legado. Y
desde Italia, un grupo de psicoterapeutas les interesa formarse en esta línea y viajan a Oslo a trabajar con Ola Ragnes, a formarse con Ola Ragnes, y Ola Ragnes les pide que le ayuden, que lo acompañen en la organización de una escuela de formación, que fue la primera escuela de formación de esta línea. Y esta escuela de formación y la sistematización de la clínica fue realizada fundamentalmente por Federico Navarro, que fue un aporte fundamental en lo que es la terapéutica y la sistemática actual de la vegetoterapia caracteroanalítica que se practica en la actualidad, que se enseña en la actualidad en las principales escuelas de formación de psicoterapia post-reichiana. Y entonces ahí la cuna, justamente, Federico Navarro era de Nápoles, crea la SEOR, la Escuela Europea de Orgonoterapia, y justamente la IFEN surge de ahí, porque Antonio Giraldi fue discípulo directo de Federico Navarro. eh, Adquiere todo este legado y desarrolla, continúa su trabajo y su legado con el Instituto Federico Navarro, que está justamente en Nápoles, con el cual nosotros ahora tenemos el orgullo y el honor de estar en contacto con estos maestros eh, de este campo, y que bueno, y que van a estar acompañándonos en la formación. Hay módulos que los dan ellos, en algunos nos acompaña Antonio Giraldi, Claudia Measchielo, didactas del equipo docente del IFEN, que generalmente estas clases las hacemos vía online, proyectamos, hacemos sincrónico con una intérprete simultánea para no perder nada de contenido. Y a fin de año viajan, tenemos la visita de un docente didacta del IFEN para realizar un seminario intensivo con los formandos que están llevando adelante la formación desde aquí. Este año tenemos el privilegio que nos estará acompañando Claudia Maschielo, que la estamos recibiendo la semana que viene. Va a dar un seminario de 3 días intensivo, que esta vez lo vamos a hacer en Villa Serrana, que es un seminario cerrado para los alumnos de la formación que comenzaron el 2025. Y también ya aprovecho para dejar la invitación, va a estar dando un workshop abierto a todo público en Montevideo el 2 de marzo, y el primero en la tarde lo va a estar también dando en Villa Serrana, para quien quieran conocerla y aprovechar la oportunidad de tener un workshop para acercarse a este enfoque, a este paradigma post-reichiano. Em, y bueno, estamos como encantados de iniciar esta etapa. Em, Así que bueno, nos estaremos viendo. Espero que puedan sumarse a este viaje de aprendizaje y de crecimiento y de desarrollo personal también que implica esta formación. Así que bueno, los invitamos a que puedan eh, acercarse, a conocer nuestros programas y a inscribirse, que bueno, ya que están abiertas las inscripciones y que bueno, quedan pocos días ya para el inicio de curso, que empezamos ahora la segunda y tercera semana de marzo. Así que bueno, quienes estén interesadas, los esperamos, se comunican con nosotros y les dejamos toda la información. Y bueno, los esperamos en algún próximo webinar que vamos a estar dando. Mañana vamos a estar dando un webinar. Hoy a la noche, perdón, hoy a la noche a las 20 horas vamos a estar dando otro webinar, que vamos a estar profundizando sobre todo la temática de la formación en facilitador somático en RCI. Así que bueno, también están invitados para sumarse hoy a las 20 horas. Y el martes próximo a las 20:30 vamos a estar trabajando con todo lo que es la temática de la psicoprevención, conjuntamente con Janine Noel. Así que bueno, vamos a estar trabajando en esta serie de webinars como antesala de ya el inicio de clases de estos cursos 2026. Bueno,
Espero verlos, espero que nos conozcamos y nos veamos dentro de la formación. Y además les dejo un gran abrazo y gracias por estar por ahí. Un abrazo.